descubrió que la esposa del pastor era una prostituta. Y entonces se descubrió que la esposa del pastor era una prostituta. Así que imagínate que como se puso el chisme en esa congregación, en esa comunidad, en esa iglesia, cuando la gente se entera de que la esposa del pastor es una prostituta. Debe ser que es un chisme muy grande, ¿no? Muy feo. Y la gente empezó a hablar, empezó a decir cosas y empezó a hacer más grande el chisme. Y la gente estaba intrigada, ¿cómo es posible que ese pastor no se diera cuenta de que su esposa tenía relaciones no solamente con un hombre más, sino con un montón de hombres por acá y por allá? Parece espantosa la escena, ¿verdad? Pero ¿por qué te estoy platicando esto? Porque imagínate que leemos Oseas desde esta perspectiva. Oseas capítulo 1, versículo 3, cuando Dios le dice a su profeta: ve y ama a una mujer amada de su compañero, ve y búscate una esposa, una mujer prostituta, porque la tierra se prostituyó apartándose de Jehová. Y te pongo este cuadro para que nos demos una idea justamente de lo espantoso que sería para el pueblo de Dios ver a un profeta del Señor, hablando con la autoridad de un profeta y denunciando las atrocidades que se cometen en el pueblo de Dios, en el grupo que es experto en la Torá, o sea, en la ley o en la Biblia, y entonces de todas maneras se están cometiendo un montón de atrocidades y pecados y tanta corrupción social y tanta corrupción moral, pero sobre todo, corrupción espiritual. El pueblo de Dios se ha ido tras los ídolos. Y no solamente como un pequeño desliz, no, sino que el pueblo de Dios ha intencionadamente adorado a dioses falsos, a dioses ajenos, a dioses que otras tribus y otros clanes adoraban sin ninguna razón de que fueran sus divinidades, pero Israel adoptó estas divinidades sin ninguna razón. Y por eso la queja de Dios: qué mal le hice a mi pueblo, qué mal le hice a mi pueblo que me dejaron a mí, que soy la fuente de la vida, y se buscaron cisternas rotas que no retienen agua. Y es que está muy feo el cuadro, ¿verdad? Muy feo el cuadro de que un pastor se haya casado con una mujer de la vida fácil, ¿no? Ahora, te había comentado en un devocional pasado que no se trata de la prostitución al estilo de la prostitución moderna o contemporánea, sino se trata de prostitución sagrada, mujeres dedicadas a divinidades para que llegaran los adoradores a los santuarios y entonces tuvieran relaciones sexuales con ellos y de esa manera excitar a los dioses para que bendijeran la tierra y hubiera grandes cosechas. Es el famoso culto de la antigüedad, el culto cananeo, agrícola antiguo, en el que los adoradores excitaban a sus dioses para que ellos bendijeran la tierra y hubiera fertilidad. Israel entonces, el pueblo de Dios, fue seducido por ese culto y fue atrapado por la sensualidad de ese culto idolátrico y fue atrapado de tal forma que, te repito, intencionadamente Israel empezó a adorar a los Baales, a los dioses falsos. Empezaron a sacrificar a sus niños en los brazos de Moloc,
un Dios, un Dios falso, un Dios pagano. Te platiqué que en sus brazos de este ídolo había una plancha de hierro que se calentaba al rojo vivo y como una muestra de adoración las personas venían y ponían ahí sus bebés, sus niños. Y era su manera de adorar a este ídolo, ¿no? Entonces, todas estas cosas se metieron en la vida religiosa del pueblo de Dios. Israel se fue tras los ídolos y para Dios eso es prostitución. Para Dios eso fue considerado que Israel, su propio pueblo, su propia esposa, su propia familia amada, buscaba la satisfacción y buscaba el amor de los dioses falsos o de los amantes. De tal forma que entonces la familia que Dios tanto había amado, que Dios tanto amó, esa familia o esa esposa, que en este caso es Israel, esa esposa se fue tras los amantes. Y por eso me gusta tanto la canción de Santiago Benavides que dice: Dios también fue un cónyuge engañado. Y así describe Oseas su propia experiencia, pero plasmándola también como la experiencia de Dios. Dios que ama profundamente a su esposa, pero que su esposa se desliza tras los ídolos, o sea, tras los amantes. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos que la familia más disfuncional que pudiéramos ver en la Biblia justamente es la familia de Dios. Dios como esposo e Israel como esposa. Dios siendo un esposo fiel, proveedor, cuidadoso, atento, y la esposa siendo una mujer que se va tras los amantes, buscando la satisfacción y buscando el amor en los lugares donde no lo hay. Pero esta búsqueda desesperada que el pueblo de Dios realizó es ilustrada por la vida y por la historia de Oseas. Y todavía los biblistas discuten si es una historia verdadera o es una metáfora justamente de la experiencia de Dios con su pueblo. Pero el propósito de la enseñanza de este profeta es mostrarnos la familia más disfuncional que existe. Dios como esposo, Israel como esposa, el Dios fiel y la mujer infiel. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en medio de toda esta infidelidad? Y al final, el final de Oseas, en su último capítulo, Dios dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El Dios traicionado, el Dios engañado, el Dios que ve a su esposa irse tras los ídolos y tras los amantes, es ese mismo Dios que hace una obra o un trabajo de restauración en la vida de su pueblo. De tal forma que solamente Él puede hacer ese cambio de corazón. Por eso otros profetas, Ezequiel, Jeremías, hablaron de que Dios haría de su pueblo un pueblo con un nuevo corazón. Porque es lo que necesitamos. Un corazón inclinado a Dios, un corazón restaurado por Dios, un corazón transformado y tocado por Dios, para que podamos ver hecho realidad eso. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios, solamente Dios, es quien puede restaurarnos.
de nuestra rebeldía, de nuestra búsqueda de amor en lugares donde no hay amor. Y solamente Dios puede restaurar su propia familia. Por eso necesitamos venir con Él y entregarle nuestro corazón y nuestra vida cada día. Que Dios te bendiga.